Representantes o responsables. RCR presenta El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos a otro de tu espacio, El Radar de los Barrios. Ya hoy, cuando es jueves 25 de noviembre, las 10:02 de la mañana y muy cerca de que se nos vaya el mes de noviembre. Bueno, recientemente vivimos algunas experiencias que precisamente el ciudadano tomó una decisión el pasado 21 de noviembre, pues sabemos que el pueblo siempre habla. Y no hablar necesariamente quiere decir que tiene que sufragar o no. Esto está en la Constitución y los derechos se plantean en esta Constitución precisamente para asumirlo. Y el ciudadano, pues, algunos decidieron concurrir, otros decidieron no concurrir. Lo cierto es que hoy todavía hay algunas situaciones que se denuncian en algunos estados, en algunos municipios. Bueno, hay una serie de realidades que últimamente siempre vemos en estos procesos electorales y desde luego que tienen que resolverse. Sin embargo, pues siempre hay unas posiciones y algunos con posiciones muy sólidas, muy firmes, muy respetables, y otros con posiciones, pues, de alguna manera que asumen también ante estas realidades. Hoy tenemos acá en nuestros estudios dos de nuestros invitados, quienes ya han estado acá con nosotros, con ustedes, y desde luego, pues, que hoy vamos a abordar dos temas importantes. Así como tenemos a Griselda Sánchez, presidenta de Fordisi, dirigente sindical del sector educativo. Y bueno, días atrás Griselda hizo algunos intentos por venir, pero también la serie de responsabilidades, esas actividades que permanentemente tiene en las calles de Caracas ante las instituciones del Estado, pues la limitaron en estar como hoy, en efecto, la tenemos acá. Y también nos acompaña Jonathan Gutiérrez, abogado especialista en ciencias del delito, además es especialista también en derecho penal y es juez penal y por supuesto también fue fiscal del Ministerio Público. Con él vamos a abordar un poco el tema de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, acá tenemos hoy a estas dos instituciones, porque son dos ciudadanos de permanente lucha y de grandes conocimientos. Bueno, Griselda, como siempre, con las damas, prioridad. Y comenzamos contigo, pero no sin antes de darle también un gran saludo a quienes nos escuchan dentro y fuera del país a través de las redes sociales y, por supuesto, nuestros amigos del chat. Griselda, ahora sí, retomamos contigo. Muy buenos días, bienvenida. Como siempre, un honor tenerte acá con nosotros, entendiendo, pues, todas tus ocupaciones. Gracias, Jim. Muchísimas gracias por la oportunidad, porque Jim siempre está dispuesto y allí poniendo los micrófonos a los docentes de Venezuela para nosotros poder visibilizar un poco la calamidad en la cual nos encontramos hoy los educadores activos y jubilados dentro y fuera de Venezuela. Nosotros queremos saludar en esta oportunidad y felicitar además a tu equipo, Jim, por este gran trabajo que hacen, por mantenerse en medio de tanta adversidad, y saludar a todas las personas que nos sintonizan en este momento, especialmente a los docentes venezolanos, a esos trabajadores que lo han dado todo
para sacar adelante este país, a esos trabajadores que están fuera de Venezuela y que hoy, Jean, estando jubilados, tienen su salario suspendido. O sea, hoy nosotros tenemos que decir que tenemos trabajadores jubilados que le suspenden el salario. O sea, trabajadores que se jubilaron y le quitan horas de trabajo, que se jubilaron con 50 horas y le pagan menos de 50 horas. Hoy nosotros queremos denunciar, Jean, lo que ocurrió el día domingo, el día 21, donde recibimos muchísimas denuncias de educadores que manifestaban que los estaban coaccionando para que concurrieran a votar. Y bueno, y por supuesto los educadores hablamos, Jean, y hablamos duro. O sea, si hay un gremio que el domingo se mantuvo firme, y hablo específicamente de Caracas, ocurrió en todo el país, porque entendemos que hubo una gran abstención a nivel nacional, pero que en Caracas fue contundente. Entonces yo creo que aquí hoy los educadores estamos siguiendo las notas de nuestro himno, seguir el ejemplo que Caracas dio. O sea, los educadores ni fueron a votar, ni trabajaron como testigos, a pesar de las presiones. Se activaron algunos circuitales en algunas parroquias pretendiendo amedrentar a los maestros, cosa que por supuesto, Jean, nosotros ya estamos acostumbrados, porque tengo que decir que ya el tema de trabajar bajo coacción parece que se quisiera normalizar por parte de este órgano rector que definitivamente se ha empeñado, Jean, en destruir la calidad de vida del maestro. O sea, no les ha bastado con mantenernos con salarios de hambre. Hoy en Venezuela un educador no tiene salario. Tengo que decir, Jean, y denunciar que el Ministerio de Educación canceló 2 meses de aguinaldo, Jean, que no superaron los 20 y los 25 dólares. O sea, entre 20 y 25 dólares cobró un docente de 2 meses de aguinaldo. O sea, es realmente una política criminal, una política que no permite que el docente se pueda mantener en el sistema, y que nosotros además le damos lectura a esto que pasa, que no es casualidad, que es un plan criminal orquestado desde Miraflores para que los docentes se vean obligados a irse, a abandonar las instituciones, para meter a cualquiera a dar clase en las escuelas. Y por supuesto un proyecto fracasado, Jim, porque hay que decir que la gente, los grupos que ellos puedan organizar para atender a nuestros jóvenes van a abandonar, porque dar calidad educativa y enseñar no es cualquier cosa, y todos no estamos preparados para eso. Y por más que tengamos ganas de hacerlo, o que esta gente tenga ganas de destruir el sistema, pues tenemos que decirle que hay un importante número de maestros que están dispuestos a luchar, que se han mantenido bajo, o sea, que a pesar de las coacciones y de que le han suspendido los salarios y que le han hecho acoso laboral, y que todo esto está además penado en la ley orgánica del trabajo, estos trabajadores se han mantenido, Jim. Estos trabajadores se han reinventado, pero dicen: no nos vamos de Venezuela, no le vamos a dar el gusto a X director porque son corruptos, porque tenemos que decir, Jim, que en el Ministerio de Educación hay directores corruptos, que lo poco que entra se lo llevan, directores que cobran tarifas en dólares de estacionamiento en las escuelas. O sea, pasan una serie de cosas donde en la zona educativa, lamentablemente, y hablo de Caracas, pues se hacen la vista gorda muchas veces con estos casos de corrupción que existen dentro de las escuelas, y que los docentes hemos estado allí firmes, preparados para enfrentarlos, porque lo que nosotros sí no vamos a hacer, y lo hemos dicho durante muchísimos años, el año 2018, que nos arrebataron de un solo plumazo toda la progresividad que están contemplados en nuestra ley orgánica del trabajo, nos hemos mantenido allí denunciando, brindándole herramientas como podemos a nuestros jóvenes, porque creemos y apostamos en la educación. Pero lo que sí creemos es que el gran cierre que hay hoy, Jean, tengo que decir, el gran cierre hoy que hay en muchísimas escuelas de Venezuela, el cierre técnico, es gracias a la política criminal que se ejerce desde Miraflores. Una política de hambre, una política que mantiene las escuelas totalmente deterioradas, en el piso, sin servicios básicos como por ejemplo agua, luz, los techos se caen. O sea, hoy vemos el más alto deterioro de todo lo que es la infraestructura de los planteles nunca antes vivido en la historia de nuestro país. O sea, lo que hoy pasa es un hecho realmente emblemático, y por eso nosotros nos hemos mantenido firmes, y no creemos, Jean, y no salimos a votar porque no creemos
en que esto se acaba con tomar una alcaldía, una gobernación y decir, ganamos un espacio. Ajá, nosotros le decimos a los oyentes, a las personas que nos sintonizan en este momento, ¿qué ganamos? Por ejemplo, ¿cuánto gana un docente hoy en Chacao? O un trabajador que se debe a la alcaldía y que tiene como patrono a la alcaldía de Chacao. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto devenga? Las políticas son de hambre. Son políticas criminales también que se ejercen desde Chacao, desde Baruta, desde Latillo. Nadie tiene un salario digno hoy en Venezuela. Con el cuento, porque es un cuento, Jean, decir que solamente es Nicolás Maduro. O sea, es Nicolás Maduro y es la falta de voluntad política de los que están allí, que manejan además recursos propios, que la nómina de Chacao, tengo que decir, Jean, de educadores es una cuestión mínima, chiquita, pero lo que sí se puede evidenciar y sí podemos montar y podemos dar un debate donde quieran. A donde quieran podemos dar el debate de que en esa alcaldía se recauda impuestos como para, por ejemplo, dar el ejemplo y decir, los docentes de Chacao ganan un salario digno para poder vivir, cosa que no pasa, Jean. Nosotros queremos también denunciar que en esta alcaldía se les cancela $15 a los trabajadores un bono de transporte. Por ir todos los días, y el trabajador que no vaya un día le quitan el bono de $15. ¿Qué hace un docente con $15? O sea, ¿qué hace un trabajador con $15? Y los sueldos vienen siendo los mismos sueldos del Ministerio de Educación. Entonces tenemos un gran desfase, señores. Lo que falta en Venezuela es voluntad política y lo hemos denunciado. Y no es que nosotros nos estamos presentando aquí como que, bueno, nosotros somos lo que sabemos. No. Pero nosotros sí sabemos que cuando hay voluntad política allí, los alcaldes y los gobernadores deben activarse a buscar los recursos necesarios para acabar con esta política criminal y de hambre que ellos sostienen conjuntamente con, como lo hace Nicolás Maduro. O sea, ¿cómo nos presentamos al país diciendo que somos distintos y nuestras políticas son igual de criminales? Unas políticas farsas, señores. O sea, y a eso nos oponemos los docentes y por eso lo hemos denunciado. Que las infraestructuras de las escuelas de Chacao están muchísimo mejor, claro. Si todo lo que ahí se hizo, lo hizo Irene Sáez. O sea, todo ese proyecto de lo que es ese municipio tan, además, es proyecto prácticamente, todo lo que está allí fue lo que dejó una gran alcaldesa como lo fue Irene Sáez, que le dio además la preponderancia que tiene la educación para el país. Después de ahí no hemos visto más nada. Hemos visto destrucción, hasta que ya acabaron con el salario de los trabajadores de esta importante alcaldía, donde hay tantísimas construcciones, donde sabemos que se manejan recursos propios y donde no se ve el dinero distribuido para los ciudadanos que trabajan bajo el orden de esta institución. Fíjate, Griselda, bien interesante esto en lo que haces énfasis, además, porque deja muy claro el tema de que no solo es una competencia del Estado, del gobierno nacional, por ejemplo, con respecto a cumplir y a buscar la manera de, si se quiere, saldar los compromisos con, en este caso, los educadores. Pero ciertamente, cuando vas a la descentralización, entonces llegas allá a los municipios, llegas a los estados, y importante esa comparación porque es un feedback importante al plantear lo que un municipio también debe asumir y que, por supuesto, siempre debe buscarse el beneficio de los trabajadores. Por otro lado, antes de hacerte una pregunta, comparto pues eso que has dicho al principio de tu intervención, con el tema de la decisión que tomaron los educadores de no concurrir a sufragar, porque es un derecho, como decía al principio, ciudadano, está en la Constitución. Todos los ciudadanos quieren votar, pero si sienten alguna duda, si presumen que lo que existe realmente es una farsa, como en efecto se denunció, pueden tomar su decisión de no concurrir, y eso también es legítimo. De hecho, muchos tomamos esa decisión, pero eso, y además el pueblo habló, que es lo más importante. Ahora, quienes tienen que darle lectura a eso, precisamente deben ocuparse de hacerlo, que es la clase política venezolana. Pero llegando nuevamente al tema de los educadores, teníamos antes de ese proceso electoral, por cierto, Griselda, una de las constantes de la denuncia de este sector era el compromiso que se tenía con algunos educadores en lo largo y ancho del país, a quienes no se les había pagado, se les había suspendido el salario. Hoy, ¿qué ha sucedido con esto?
Sí, Jean, todavía seguimos recibiendo denuncias de docentes que hemos hecho el reclamo, que hemos llevado sus papeles al Ministerio de Educación, sobre todo los compañeros de los estados, por ejemplo, la gente de Amazonas, Carabobo, estados muy lejanos, como el estado de Amazonas. Imagínate lo que le cuesta a un dirigente sindical de Amazonas venir al Ministerio de Educación. Nosotros estamos exigiendo que se descentralice este poder, porque no puede ser que la gente tenga que venir, por lo menos los dirigentes sindicales de Táchira, de Zulia, de Amazonas, oye, tengan que venir a Caracas para resolver una cuestión que lo pueden muy bien hacer las zonas educativas de estos estados. Nosotros hoy queremos exigir, Jean, en este programa, que se tome medida y que se deje de suspender el salario, porque seguimos en pandemia, Jean, porque las condiciones de los maestros de todos no es la misma, porque hay docentes que hoy están reinventados, hay docentes que tienen a sus familiares, sus hijos, sus esposos, sus hermanos, que los ayudan. Ojo, que no nos podemos acostumbrar a esto, y de esto se trata nuestra lucha, porque nosotros después de ser profesionales, de tener posgrado, no puede ser que ahora nos vamos a convertir en los chulos de la historia del país, que tenemos que vivir de las remesas, de lo que le manda un hermano, de lo que te manda, o de lo que gana tu esposo, o lo que gana tu pareja o tu hijo, porque entran recursos en dólares haciendo X cosas, y que entonces nos acostumbremos a esto. Hoy nosotros tenemos que decir que es una calamidad, y hoy queremos solidarizarnos con nuestros docentes jubilados que están ganando 4 y 5 dólares, ¿vale? O sea, es una desgracia que un trabajador que lo hizo todo por este país hoy esté ganando hasta menos de 10 dólares, porque tenemos denuncias de docentes que nos dicen, mira, pero es que yo no estoy ganando ni siquiera 20, ni 15, ni 10, y soy docente jubilada y tengo 4º nivel y salí como directora. O sea, los sueldos son realmente una vergüenza. Los peores sueldos del mundo los tiene hoy Venezuela. Entonces, por supuesto, nosotros hoy estamos denunciando y queremos que se tome la medida de que de una vez se acabe con esto y se llame, se visibilice y se dé una orden desde el Ministerio de Educación donde se diga, miren señores, no se le suspende el salario a más ningún maestro, vamos a esperar que pase la pandemia para ver qué es lo que está pasando, quién es el que está viniendo, quién no es el que... O sea, que se adopten otras políticas, porque no puede ser, Jean, la gente... Parte de las cosas que nos han dicho cuando vamos al ministerio es que hay mucha gente que se fue del país, pero ustedes no tienen el control de todo. Bueno, pásenlo por los números de cédula y bueno, una persona que ya tiene un año que no existe, bueno, le das un tratamiento distinto, pero aquí un docente deja de ir un mes o se discutió con el director y se le suspende el salario, o sea, sin una medida como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, se le viola el debido proceso. Y a esto, por supuesto, nosotros nos oponemos. Mira, allí nosotros en lo que va de año tenemos más de 50 casos de suspensión de salario. O sea, yo te puedo decir que éramos, o sea, procesados nosotros de nuestra organización, más de 50 casos en lo que va de año, pero en realidad, sumando esto con lo que tienen además organizaciones, pasan los 500 trabajadores suspendidos en todo el país solamente en este año. Esto se puede terminar con una medida que realmente se diga desde el Ministerio de Educación y que lo asuma esta señora, Yelitza Santelli, y diga, mira señores, aquí ya no se le va a suspender el salario a más nadie, o sea, porque hasta cuándo vamos a estar en esto. Entonces, incorporas a uno y viene otra lista de 100, incorporas a otro, llega otra lista de 50. Oye, o sea, esto es una barbaridad, son unos bárbaros. Y es una política criminal, Jean, así lo catalogamos y así lo manifestamos nosotros, porque es un crimen, Jean, dejar hoy a los trabajadores sin salario, sin posibilidades de vivir. Entendemos que con 20 dólares tampoco nadie vive, pero la gente merece tener ese dinero es suyo, o sea, no le corresponde ese dinero a quedarse el Ministerio de Educación. Igual queremos denunciar, Jean, que cuando logramos la incorporación de los trabajadores, por ejemplo, tenemos un caso de más de 15 docentes en el estado Miranda, específicamente de Guarena, que duraron 7, 8 meses sin cobrar, entonces le activan el salario y no le pagan todos esos meses que les quedan. Entonces esos meses en el mes de diciembre pasan a creencia en el Ministerio de Educación y nadie sabe dónde está la plata. Bueno, nosotros sí sabemos dónde está. O sea, nosotros sí sabemos que es un robo a mano armada lo que se tiene desde el Ministerio de Educación, porque entonces nosotros nos preguntamos a dónde van esos recursos. Claro. ¿Por qué ese recurso? ¿Por qué si te activan el salario no me pagas de una vez todo lo que me debes? Si tú tienes el control con un número de cédula, tú ves de cuándo estás sin cobrar. Páguenle sus vacaciones, páguenle sus aguinaldos, o sea, páguenle todo a la gente, porque
Los docentes no estamos mendigando nada. Nosotros estamos exigiendo que se nos reconozca nuestra misión y nuestra labor. Y suficiente con tener salarios de esclavos, porque hoy vivimos en Venezuela una esclavitud moderna que quede en ellos, que se va a perpetuar en el país. Y nosotros, por supuesto, nos oponemos a esto, porque no vamos a permitir que esto continúe. ¿Qué vamos a hacer? Seguir organizando, ¿no? Seguir denunciando y hacer lo que hicimos el domingo, Jim. El domingo los maestros hablamos y hablamos duro, porque a muchos docentes los llamaron y le ofrecieron hasta dinero para trabajar en mesa y dijeron, no vamos, porque si de algo nosotros estamos fortalecidos y si de algo nosotros conocemos es lo que son los principios y los valores, que son los que nos ayudan a ser unos buenos ciudadanos y porque además tenemos un compromiso real con el país. Nosotros apostamos y creemos en Venezuela y nosotros entendemos que hay que acabar con esta política mercenaria, esta política donde te doy tanto y tú dices esto, te doy tanto y tú dices esto y no te importa lo que está viviendo tu familiar o tu vecino, porque ni siquiera los vecinos, hasta los propios familiares pasando calamidad mientras otros se arreglan y se acomodan. Griselda, se nos va el tiempo. Brevemente, ¿qué mensaje le quieres dar y qué a los ciudadanos que te escuchan, además a los educadores, pero también a quienes tienen ese compromiso y deben honrarlo con los trabajadores, con los educadores en este caso, que además entiendo, hiciste el ejemplo de las alcaldías, tal vez las gobernaciones también, y obviamente desde el Ministerio de Educación? Adelante. Mira, el llamado, Jim, es a seguir organizándonos, a seguir nuestras cuentas Twitter, @Grisi, GRISISANCH, Grisi Sams, y @Fordici, BZLA, Fordici Venezuela. Desde allí nosotros estamos ayudando a los trabajadores para que logren otra vez conquistar y reactivar sus salarios, dando talleres de formación, de manejo de leyes, para que la gente esté documentada bajo qué artículos nos sustentamos para nosotros reclamar, y a seguirnos organizando, porque nosotros entendemos que esto va a salir cuando nosotros los ciudadanos también asumamos el rol de que debemos enfrentar esta tiranía de un lado y del otro, esta tiranía que parece que el país es de ellos y no de nosotros, y que los ciudadanos somos más, y se lo demostramos el domingo. O sea, el que sabe leer entre líneas sabe lo que el domingo ocurrió. Aquí que no venga a hablar nadie de triunfalismo, que ganamos 100 y pico alcaldías, no, señores, háblenos de realidades. O sea, ¿cuánto van a ganar? Nosotros le vamos a dar 3 meses. A ver cuánto van a ganar los trabajadores de esta alcaldía, a ver cuál es el reto de verdad, estos alcaldes, estos gobernadores que hoy celebran que ganaron, yo no sé qué ganaron, porque aquí nadie ha ganado, porque mientras Nicolás Maduro esté Miraflores, aquí nadie va a tener calidad de vida, aquí el gremio de educación no va a poder salir adelante, el sector de la salud tampoco, el sector seguridad, ni ningún sector, porque aquí este comunismo se pretende instalar a cuenta a costilla de la vida de muchas personas que ya además no están aquí para contarlo, gente que ha muerto desnutrida, y que de una vez se active la ayuda humanitaria para Venezuela y se tomen las decisiones que se tengan que tomar para acabar con tanta falsedad. Aquí en Venezuela está un grupo de docentes organizados en todo el país que estamos dispuestos a luchar y a trabajar porque apostamos en nuestro país, porque creemos en Venezuela y porque entendemos que mientras se cohabite, todo vamos a seguir, todos, no voy a decir igual, vamos a seguir peor. Bueno, con estas palabras de Griselda Sánchez, además la denuncia que ha elevado y las justas exigencias, nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación
precio, sabor. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía Astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es el Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Bueno, habíamos escuchado quien estuvo con nosotros, se acaba de retirar, Griselda Sánchez, presidenta de Fordisi, dirigente sindical del sector educación, quien por supuesto nos dejó muy claro todas estas realidades que viven los educadores y por demás está decir que siempre destaca sus justas exigencias. Bueno, ahora vamos a conversar con el doctor Jonathan Gutiérrez, abogado, especialista en ciencias del delito, es juez penal, es fiscal del Ministerio Público, entre otra serie de estudios que tiene Jonathan y que además ha destacado en su andar profesional. Jonathan, contigo abordamos hoy el tema de la Corte Penal Internacional. Muy buenos días, Jonathan, bienvenido a tu espacio. Buenos días, Jim. Y debo comenzar, Jonathan, por decirte, se agarra una pausa, los ciudadanos agarraron una pausa porque tienen una expectativa y además tienen una justa espera con respecto a una decisión de este organismo jurisdiccional internacional. Y recordando que recientemente estuvo acá el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, qué expectativas podían o pueden tener los ciudadanos. Luego entra este proceso electoral y ahora se retoman esta justa espera. Bueno, gracias, Jim, por la invitación, siempre muy amable. Como dice un eslogan de este programa, lo bueno une, de manera de que la que me precede comentaba crímenes, denunciaba y delataba crímenes por parte de quien ejerce la autoridad. Bien, muy cierto. Bueno, compareció, nos visitó el fiscal general ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de manera de que se firmó el compromiso de complementariedad. Muchas personas no saben o quizás los que ejercen el poder trataron de confundir qué es el compromiso de complementariedad. Esto no es otra cosa que el Estado venezolano está obligado a coadyuvar en la investigación. Todos sabemos que nadie va a coadyuvar a investigarse a sí mismo. Eso es por razones lógicas, más que jurídicas, conocemos esta situación. Sin embargo, es un requisito formal que establece el Estatuto de Roma para darle continuidad a este proceso judicial. La fiscal anterior ya había adelantado ya había recibido por parte de los Estados miembros, por parte de los Estados partes que tienen la obligación o tienen la potestad de denunciar ante este organismo jurisdiccional permanente. Recordemos que es permanente de conformidad con lo que establece el artículo 1 del Estatuto de Roma, y había recibido un cúmulo probatorio en relación a delitos de lesa humanidad, específicamente de delitos que tienen que ver con persecución política, tortura, discriminación en el orden político a lo interno en Venezuela.
Como en Venezuela ya sabemos que no se ha investigado nada, no se han establecido responsabilidades penales con relación a estos puntos, a estos tópicos tan importantes, le tocó a ella entregar por vencimiento la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional al señor Karim Khan, que gentilmente nos hizo la visita y ahora sí formalmente está aperturada una investigación desde el punto de vista judicial conforme a los principios que establece el Estatuto de Roma y de acuerdo a fundados elementos de convicción que reposan en La Haya en relación a crímenes de lesa humanidad que establece el artículo 5 del Estatuto de Roma. Esto no es otra cosa que se han adelantado diligencias de investigación desde el punto de vista del cúmulo probatorio, bien sea a través de entrevistas, de recabar elementos de convicción documentales, pruebas testimoniales, pruebas de video, pruebas de declaración de víctimas, testigos, periciales, etcétera. Y ya este fiscal considera que hay elementos serios, fundados para llevar adelante el enjuiciamiento de los responsables de estos atroces, de estos crímenes que indudablemente han mancillado y han violado derechos fundamentales, derechos humanos en el orden interno venezolano. Fíjate, Jonathan, deja muy claro todo esto con respecto a que ahora se comienza formalmente la investigación, que se debe terminar de aportar, ¿no?, una serie de pruebas. Entendemos que ya se ha logrado esta etapa, o sea, se ha llevado muchísimas pruebas, se tiene allá en la oficina, de hecho, del fiscal, en todo caso, todos estos elementos, y que hay un grupo de juristas, un grupo de ciudadanos también víctimas y familiares de víctimas, y también asimismo ONG, haciendo todo este trabajo, este proceso que implica la exigencia según los estatutos de Roma. Ciertamente, el Estatuto de Roma establece el debido proceso, el derecho a la defensa, no es solamente un juzgamiento per se desde el punto de vista punitivo, no. El enjuiciado, el investigado tiene derecho a defenderse, en este caso ya sabemos quiénes son las personas señaladas, y el fiscal, por supuesto, consideró que hay mérito suficiente para llevar adelante la investigación. Una vez que esto sucede, como en efecto ya sucedió, en cualquier momento, no lo sabemos, solamente lo conoce él porque él es el que lleva adelante este trabajo, él solicitará ante la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional medidas cautelares. Cuando me refiero a medidas cautelares, para que no maneja la materia, es medida cautelar de coerción, de persecución o de privación de libertad. Recordemos que el Estatuto de Roma puede enjuiciar a una persona, se puede enjuiciar a una persona en libertad o bajo una medida preventiva de prisión. Bajo estas dos modalidades no sabemos cuál es la determinación, cuál es la decisión que tomará el fiscal. Lo cierto es que es una persona seria, es una persona que se atrevió a venir y a formalizar lo que es un acto de investigación procesal desde el punto de vista jurisdiccional en nuestro país, y eso no podemos perderlo de vista, eso no podemos olvidarlo por los temas electorales y políticos que estamos viviendo a lo interno. Ya se conoce entonces que existe esta etapa aprobada y anunciada además por el fiscal Karim Khan. Ahora bien, luego de desarrollarse, de cumplirse, de concluirse esta etapa y de decidirse que en efecto existen elementos, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede esperarse en esta próxima etapa, Jonathan? Bueno, la etapa subsiguiente procesal, como lo acabo de mencionar, es que el fiscal Karim Khan o sus delegados fiscales se dirijan ante los jueces de la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional para solicitar ya el enjuiciamiento, y cuando solicitas el enjuiciamiento esto va acompañado de la solicitud de medidas preventivas, cautelares. Esto podría ser, o esto podría desembocar en una prevención privativa judicial de libertad de los responsables o en su defecto una citación judicial para que comparezca con su abogado, con su defensa técnica en libertad. Estas dos modalidades pueden cumplirse, todo depende del riesgo. Cuando hablo de riesgo de que la persona investigada se evada o se sustraiga de los rigores de la justicia. Esa es una buena aclaratoria, pero ahí vale la pena también preguntarte entonces
de evadir, de querer evadir, y estamos hablando en este momento de funcionarios públicos que tienen el poder en Venezuela y que son los que se están señalados en todo caso. ¿Qué puede suceder entonces si estos funcionarios evaden tal responsabilidad, entendiendo que esto es una ley y además está suscrito por nuestra Constitución Nacional a través de los tratados internacionales que deja muy claro precisamente nuestra Constitución? De tal manera que si buscan evadir una exigencia, una decisión de esta importante institución jurisdiccional, ¿qué puede suceder? ¿Cuáles serían más o menos las expectativas al respecto? Es importante resaltar que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2002, de acuerdo a lo que establece el artículo 154 de la Constitución nuestra. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 23, es ley de la República, es decir, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, atendiendo a tu pregunta, la persona que se sustraiga, el funcionario público que se sustraiga, bien sea que sea citado para que comparezca en libertad y no lo haga, y se evada o se esconda, o que siendo requerido judicialmente desaparezca, se activan los mecanismos de búsqueda internacional, la alerta azul, la alerta amarilla y la alerta roja. La alerta roja ya es orden de aprehensión internacional a través de la fuerza pública que se encuentra en Francia, llamada Interpol. Se activa este mecanismo de búsqueda y en cualquier lugar, tanto en lo interno como en el exterior, puede ser aprehendida y puesta a disposición del fiscal de la Corte Penal Internacional y, por supuesto, por ende, ante la Corte, ante la Sala de Cuestiones Preliminares, para que ejerza su derecho indudablemente a la defensa, pero ya en una situación de contumacia, una situación de aprehendido. Fíjate, Jonathan, existe también una incertidumbre que es, bueno, que tiene muchos ciudadanos, a veces pues nos los preguntan, de tomar la decisión, la Corte Penal, en este caso, cuando se trata de funcionarios públicos, se dice además que deben despojarse de esa responsabilidad. No, el funcionario público, de acuerdo al Estatuto de Roma, no tiene prerrogativa, no tiene inmunidad. Recordemos que una vez que Venezuela se adhiere y ratifica este tratado conforme al 154, ya los funcionarios públicos pierden todo tipo de fuero, porque lo establece el mismo Estatuto de Roma, de manera que no pueden ampararse ni en órdenes superiores, ni en la prescripción penal, ni en su condición de jefe de Estado, de ministro, de diputado. El fuero o el cargo que detenten es a lo interno, pero desde el punto de vista del derecho penal internacional, este fuero desaparece conforme al Estatuto de Roma. Excelente aclaratoria. Bueno, Jonathan, yo creo que nos queda también preguntarte, porque el tiempo es corto y se nos va, ¿qué otro paso deben cumplir los ciudadanos, quienes están activados en este deseo de que se logre la justicia internacional? Sí, a lo interno, fíjese que muchos ciudadanos no tienen posibilidad de viajar a La Haya y no tienen contacto con el fiscal Karim Khan, pero existe en Venezuela una oficina de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y recordemos que el Tribunal Penal Internacional es el brazo jurisdiccional, es el brazo judicial de la Organización de Naciones Unidas. Para eso fue creado, para eso está concebido. Fíjense que es un tribunal de carácter permanente conforme al artículo 1. Es un tribunal creado para eliminar los tribunales ad hoc, que fueron creados para sancionar delitos atroces, como el Tribunal de Nuremberg, el de Tokio, el de Ruanda. Ya esto desaparece y es un tribunal con sede propia en La Haya, en Europa, Holanda. Y entonces yo, como abogado, recomiendo que todo el que tenga un cúmulo probatorio, que tenga que dirigirse de manera formal a la Corte, lo haga a través de la oficina de las Naciones Unidas, que está ubicada en Las Mercedes, en el este de Caracas. Bueno, magnífico, Jonathan. Ya como vamos concluyendo, algún mensaje que quieras o que puedas emitir como conocedor del derecho a
los ciudadanos quienes nos escuchan dentro y fuera del país, y por supuesto a quienes esperan se concrete definitivamente la justicia. Bueno, que esperamos justicia objetiva, oportuna, veraz, imparcial, seria y autónoma e independiente por parte de este organismo judicial, y si del resultado de la investigación resultan responsabilidades, que se tomen los correctivos, que se apliquen y se judicialicen a las personas que estén incursas en delitos de lesa humanidad, de genocidio, de persecución, de política, en violación de los derechos humanos. Y si no es así, bueno, que así sea declarado formalmente por este organismo y por este Tribunal Internacional Penal, en aras siempre de la justicia, en aras siempre de la imparcialidad y en aras de que Venezuela, los venezolanos, sientan que están protegidos por un sistema internacional de justicia penal. Muchas gracias. Gracias a ti, Jonathan. De verdad que bien importante haber podido contar con todas estas aclaratorias que nos has logrado hacer en la mañana de hoy. Y bueno, para cerrar vamos a leer un número de estos que lleva el librito Los Mandamientos del Abogado de Eduardo Couture. En el numeral 4 dice: lucha, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y con ello nos despedimos, quienes trabajamos para ustedes en la mañana de hoy. Agradecido a nuestros invitados, Griselda Sánchez, Jonathan Gutiérrez, y desde luego a todos ustedes, quienes desde nuestros espacios nos escuchan, desde los espacios de las redes sociales, desde los lugares donde se encuentran, y por supuesto siempre nos hacen una serie de aportes importantísimos y muy valiosos todos. Muchísimas gracias. Con ello